Dios les bendiga, bendiciones. Mi nombre es Fidencio Vázquez. Gracias por conectarse con nosotros. Te invito para que te puedas suscribir a nuestro canal y queremos que le hagas like también y queremos que puedas compartir este video para que otros puedan saber por qué votar en estas próximas elecciones. Y estamos haciendo un llamado a los cristianos que tienen que levantarse y votar mañana por conveniencia bíblica y no por una conveniencia política o económica. Y realmente no amamos un partido político, sino que apoyamos al partido político que honre a Dios, que honre su palabra y sus mandamientos. Cuando yo voy a votar como persona, yo voto no como republicano o como demócrata, sino que yo voto como cristiano. Así que yo creo que entre todo esto, como cristianos votamos por el mandato que nos da el Espíritu Santo. Cristo quiere que su iglesia se levante, Cristo quiere que su iglesia vote por una agenda cristiana, una agenda pro vida, una agenda pro familia y una agenda pro evangelio. También el apóstol Pablo nos aconseja en la palabra, primera de Timoteo capítulo 2, que debemos de interceder por todos los que están en eminencia. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pastor, yo no voy a votar porque ninguno cumple con ciertos requisitos bíblicos. Y créanme que sostenemos que votar es el deber y la responsabilidad de cada cristiano y votar por los líderes que promuevan los principios bíblicos cristianos. Y la palabra de nuestro Dios, fíjese, no nos da nombres de candidatos ni partidos políticos, pero la Biblia sí nos dice que Dios quiere que hagamos, sobre todo, o votemos por presidentes, senadores, jueces, comisarios y líderes gubernamentales. Así que, en otras palabras, creo que la Biblia no nos dice por quién votar, pero sí nos dice cómo votar. Los líderes que nosotros elegimos toman las decisiones en nuestro país y en nuestro estado. Y fíjese, Romanos capítulo 13 nos dice la importancia del buen gobierno y del mantenimiento de la justicia. Si vemos la palabra de nuestro Dios, primero de Reyes capítulo 10, versículo 9 nos dice que fue la reina de Saba a visitar a Salomón en Jerusalén. Y algo interesante que le dijo a Salomón: Jehová te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Así que yo creo que pensando en todo lo que está sucediendo hoy en estos días, tristemente, prominentes cristianos lanzan campaña contra Trump, incluido un ex consejero de Barack Obama. ¿Con qué fin? Bueno, con el fin de sobacar el apoyo a Donald Trump. Y ese comité se llama Not Our Faith, no nuestra fe. ¿Y sabe qué es lo que hacen ellos? Invierten dinero en avisos para restarle apoyo al presidente entre los cristianos. Ahora, si esas personas y cualquier otro cristiano sobre este país que pueda votar buscara realmente la dirección del Espíritu Santo, otro sería el resultado en la propaganda que se ve allá en la media. ¿Y sabe qué? Yo quiero que usted escuche esto. Aunque el presidente Trump use a los cristianos para sus propios fines, fíjese, sea cristiano él o no, lo apoyamos. ¿Sabe por qué? Porque tiene los mejores principios. Tal vez el otro candidato también tenga algunos buenos principios, pero este presidente tiene los mejores principios en los dos partidos políticos. Es el único presidente que ha estado más rodeado de cristianos y de pastores, que regularmente está asistiendo a iglesias cristianas y aparte honra a nuestro Dios. Y donde hace unos días en una de sus campañas, él dio testimonio que una persona se le acerca y le dice: oiga, usted es el hombre más famoso sobre la tierra. Y él dice: no, yo no soy el hombre más famoso sobre la tierra. El hombre más famoso sobre la tierra no soy yo, es Jesucristo. Ahora, ¿qué presidente ha honrado a Jesucristo de esa manera en una plataforma política? Es raro ese presidente que pueda hacer eso. Ahora,
Yo no soy político, ni tampoco soy asesor político, yo soy pastor y en base a la Escritura yo te voy a recomendar cómo es que tú puedes votar en estas próximas elecciones. Ahora, ¿por qué votar por Trump? ¿Por qué es que yo debo de votar por él y no por Biden? Ahora, en primer lugar, la Escritura nos dice que el anticristo en un tiempo futuro va a unir el mundo en un orden mundial. Fíjese, un solo gobierno, una sola economía y una sola religión. Y hoy realmente hay dos personas en contra de este nuevo orden mundial. ¿Y sabe quiénes son ellos? Una, los cristianos, y en segundo lugar, el presidente Donald Trump. Ahora, ¿por qué cree usted que todo mundo está en contra de él? Sobre todo, ¿sabe quién? Los globalistas. O sea, no jugó a jugar pelota con ellos o con estos élites globalistas, porque puso a Estados Unidos primero, reclamando sus derechos como nación, sus libertades constitucionales y aparte la soberanía de esta nación. Ahora, el presidente Trump es una amenaza para ese nuevo orden mundial. Por eso lo que quisieron hacer o lo hicieron, como quien dice, impeach o procesar o enjuiciar, pero no lo lograron. Y fue de muchas maneras que quisieron atacar al presidente. Y por esa razón el mundo y los demócratas y la media le han declarado la guerra al presidente. O sea, con mucho salvajismo, no solamente en contra de él, sino en contra de la familia. ¿Sabe por qué? Porque no le sigue el juego también a todos esos élites globalistas. O sea, usted dirá, ¿quiénes son ellos? Bueno, ellos manejan los hilos de los gobiernos mundiales porque tienen mucho dinero. Ahora, y entre todo esto, donde ahora ellos están perdiendo billones de dólares en acuerdos comerciales que ellos están llevando a cabo con Estados Unidos, antes pagaba. Algunos de estos acuerdos en sí que ellos estaban haciendo, pero ahora les quitó ese chupón de su boca y por eso tienen razón de estar enojados y están decididos a derribar a este presidente cueste lo que cueste. También por esa razón China está enojada, por eso mismo el presidente quiere un muro, que yo sé que algunos están en contra, pero aún la palabra nos habla siempre de muros, de divisiones y de puntos de fin o comienzo en los pueblos de Israel. Ahora, ¿por qué razón es que él quiere poner más muro? Lo ponga o no, es lógico. Yo creo que él está viendo el peligro y la amenaza a este país. Por eso yo creo que es la persona más atacada a lo que estamos viendo hoy en estos días en la vida de él. Y yo quiero invitarle para que usted reflexione en la vida de Donald Trump. No es él cualquier persona en la cual se está dejando llevar realmente por los élites. No se está dejando llevar por las personas, no se está dejando llevar por lo que dice la media. Realmente él se está dejando llevar por el Señor. Usted dirá, pero fíjese cómo es, pastor, fíjese cómo habla y tiene toda la razón. Pero yo creo que entre todo eso tenemos que orar por él. Ahora, en segundo lugar, ¿por qué es que yo como cristiano tengo que votar o debo de votar por el presidente Donald Trump? Segundo lugar, como cristianos vamos por conveniencia bíblica y no por una conveniencia política o económica, como hemos dicho. Ningún otro presidente en la historia de Estados Unidos ha sido tratado de una manera tan vergonzosa. Ni Lincoln, FDR, Nixon, Reagan, Obama, ninguno de ellos. Ahora, ¿qué tiene este presidente que ha despertado tales demonios, tal odio de sus enemigos políticos, que lleva a sus oponentes al borde de la locura y que espanta y aterroriza tanto a Pelosi, a Chalmers, a Schiff o a Soros? ¿Por qué? Bueno, todo tiene una raíz. Cristiano o no, el presidente, porque usted puede decir, es que no es cristiano. Sea cristiano o no, ¿sabe qué? No lo quieren porque tiene buenos principios. Está en contra del aborto, lo cual es bíblico, y aparte le quitó los fondos a los abortistas, no solamente en este país,
sino también fuera de nuestro país, y ha hecho más por la causa pro vida que cualquier otro presidente en la historia de este país. Ha defendido la criatura dentro y fuera del vientre de la mujer, porque el otro lado o el otro partido está avanzando en la agenda no pro vida, sino pro aborto. Y fíjese, hasta en el 9º mes. Eso es asesinato. El gobernador de Virginia ha dicho que aún el niño de 9 meses en el vientre de su madre, fíjese nomás, la mamá tiene o debe de tener el derecho de abortar y terminar con esa vida. Eso es asesinato y es antibíblico. La palabra nos dice, no abortarás. Así que el presidente Trump defiende a esos bebés. ¿Y sabe qué? También está en contra, parte también del homosexualismo. Y donde, si usted recuerda, cuando él empezó como presidente en este país, él quitó esa agenda de los LGBT, reconoció aparte también a Jerusalén como capital de Israel. Y aparte está en contra de la eutanasia, defiende la fe y el cristianismo. Es un presidente que tiene una agenda pro vida, una agenda pro familia y una agenda pro evangelio. Así que también, si sabemos, ningún otro presidente ha hecho más por Israel que el presidente Trump. En mover la embajada de Tel Aviv a Jerusalén y apoyar a Israel, ¿sabe qué significa eso? Cobertura divina para este país de Estados Unidos. La alianza con Israel de parte de Estados Unidos ha bendecido a este país. ¿Por qué? Por esa alianza. Dice la palabra, yo voy a bendecir a los que te bendijeren. Y ahí está la promesa de nuestro Dios. ¿Y por qué razón? También porque este país ha vivido bajo principios bíblicos que ahora están en amenaza. En tercer lugar, bueno, ¿por qué es que yo debo de votar por el presidente Trump? Bueno, como cristianos votamos por valores, no por actitudes. Todo mundo dice, es que es muy mal hablado, pastor, no respeta, fíjese cómo habla, es muy cierto. Pero ¿sabe qué le voy a decir hoy? Nosotros como cristianos votamos por morales, no votamos por actitudes. Y lo triste es que muchos, aún cristianos o que se dicen cristianos, han votado y van a votar por actitudes y no por principios. Odian al presidente Trump simplemente por su manera de expresarse, por su manera de hablar. Y créanme que una actitud en cuestión de minutos tal vez se puede acabar, pero ¿sabe qué? Pero una mala ley afecta aún a nuestros hijos y a las futuras generaciones. ¿Qué es lo que usted realmente quiere? ¿Pensar en el momento o pensar en el futuro o el bienestar de nuestra familia? Y sí es cierto, hay ocasiones que habla mal o no sabe cómo hablar. Y en realidad yo creo en lo personal que no tiene un filtro político como los otros presidentes, o sea, en su boca. Lo que él piensa, él lo dice. Es muy franco en realidad. Y dicen, es que no es presidencial en su comportamiento o en su manera de hablar, según dice la gente. Y sí, también yo creo que en parte muchos se molestan con él porque los desenmascara. Y por esa razón creo que el mundo no lo quiere. Ahora, el presidente lo que tiene que decir, lo dice. Ahora, es que es muy mal hablado, pastor. Bueno, yo voto por morales, no por actitudes. Yo prefiero un presidente mal hablado, pero honrado, que vela por el bienestar de nuestro país y de nuestro pueblo, que un presidente educado, pero ladrón, o con malos valores. Creo que no es correcto. Prefiero un presidente, o usted prefiere un presidente arrogante, en un sentido como dicen, get things done, hace las cosas que tiene que hacer, que un político corrupto que no hace nada, solamente está robando a América. Créame que yo no soy derechista ni soy izquierdista, yo soy de los de arriba, de los del reino de los cielos. Sea quien sea el partido, yo voto por un partido que vaya más o lo más cercano a la palabra de nuestro Dios. Yo creo y hemos evaluado
esos grupos políticos y en el momento, no estoy negando que el otro partido político no haya hecho cosas buenas, estoy seguro que sí, pero estamos en el momento de una decisión controversial en nuestro país. Vamos a votar por algo más cercano a la palabra de nuestro Dios. Y algo importante es que yo creo que el presidente no puede ser comprado con dinero. Usted sabe que él es un empresario y sí tiene mucho dinero, el cual él no recibe salario como presidente. Él negó su salario y no se crea de todo lo que dice la media. Usted no sabe mucho de quiénes son los dueños de esas compañías de comunicación, donde la mayoría de los medios de comunicación están controlados por estas mismas corporaciones globales, élites, que en parte él les ha cortado muchas ayudas. Ahora, no todo lo que se ve, no todo lo que se escucha en las noticias, sepa que no todo es verdad. Mucho de la media ahora no tiene que ver con el periodismo, sino que tiene que ver con política. Y la mayoría no es información, sino más bien infosicación, que nos han intoxicado con tanta información falsa en realidad. Ahora, yo creo que estas próximas elecciones de mañana vienen a ser muy, muy importantes. Yo quiero retarle que usted ore por estas elecciones. Si gana Trump, el orden mundial será detenido. Escuche esto. Si gana Trump, el orden mundial será detenido, pero si pierde Trump, el siguiente presidente, creo yo, en lo personal, por el conocimiento bíblico que tenemos, va a ser la plataforma para preparar el escenario para el anticristo, la cual yo creo que es la bestia durante la gran tribulación. Así que todas las señales para cumplirse, yo creo que son parte de esta elección o a la distancia de una elección. Y en cuarto lugar, yo creo que en personal votamos por el avance del evangelio, no por un partido. ¿Qué partido está apoyando a que avance el evangelio? Creo que el Partido Republicano en este momento, en este tiempo, es el que está apoyando el evangelio. Trump es uno de los presidentes, creo, en un sentido, parte en el área cristiana, que ha sido más productiva en nuestro país por el lado cristiano. En este año, por ejemplo, en marzo, el presidente firmó y pasó una ley sobre la protección de la libertad de religión, gracias a nuestro Dios que protege a los pastores, protege el mensaje del evangelio también. Así que la política de este presidente nos da el derecho de la expresión de religión, la expresión de nuestra fe. Así que yo creo que no estamos a favor, escuche esto, no estamos a favor de la personalidad del presidente, pero sí de su política, por lo que él está decidiendo y lo que está implementando. Así que si no votamos por el presidente Trump, en la siguiente generación se nos quitará, yo creo, el derecho de predicar el evangelio, como ya lo han hecho, creo yo, en algunos estados de nuestro país, sancionando algunas iglesias. Y queremos, yo creo que como cristianos, una agenda que avance los valores bíblicos. Yo creo que si gana Biden, no avanzará el evangelio como debiera. Ahora, y se ve en la agenda demócrata, por ejemplo, los demócratas en California, ¿qué es lo que han hecho en estas pasadas elecciones? Han quitado el castigo a los pedófilos. Y aparte también por esa razón el presidente eligió a una juez conservadora. Este país tiene 3 ramas, la rama ejecutiva, la rama legislativa y la rama judicial. Y dentro de esa rama la Corte Suprema es la institución más poderosa de Estados Unidos. Y por esa razón votamos por jueces conservadores. Todo lo que ha sucedido y lo que ha sucedido es plan del parte de Dios. Esa juez que falleció, vemos de que ahora está otra. Yo creo que todo esto Dios va acomodando todo en su lugar, porque yo creo que entre todo esto, tal poder que no tiene el presidente, lo tienen los jueces, para que usted vea por qué es que él quería votar por una juez conservadora. Por eso el presidente eligió a esta juez con buenos principios bíblicos.
Ahora, las decisiones que últimamente se han tomado como el aborto o se han tomado como la elección de género, homosexualismo, libertad de religión, por ejemplo, esa nos conviene a nosotros, pero no las otras. Son leyes que esos jueces han aprobado y que apoyan algunos estados, pero entre más jueces conservadores haya en esa Corte Suprema, a los cristianos nos conviene. ¿Por qué? Porque apoyan los principios bíblicos. Por último, poco después de la revolución aquí en Estados Unidos, en el año 1776, hasta el 87, vemos que la constitución de este país fue redactada por cristianos devotos. 53 de los 55 padres fundadores de este país y de esta patria, ¿saben qué? Eran evangélicos. Eran cristianos. Ellos fueron la base de la prosperidad para este país que ha habido más de 200 años ya. ¿Por qué razón? Así lo dice la palabra de nuestro Dios, Salmo 33, versículo 12, bienaventurada, o sea, feliz, bendecida, prosperada, la nación cuyo Dios es Jehová. Así que nuestra nación y nuestras familias, a lo que estamos viendo hoy en estos días, ya no están tan bendecidas como le estaban antes. ¿Por qué razón? Porque se van apartando de los principios bíblicos. Pero este presidente creo que va a ayudar a que esos principios nuevamente puedan fundamentarse en nuestra nación. Y yo creo que entre todo esto muchos cristianos tristemente se están apartando de la agenda política conservadora por actitudes. Es que habla mal, no te fijes en eso, eso para mañana se olvida. Importan las leyes, las decisiones que Él tome, y por eso estamos votando. Y por eso esa es nuestra oración y es la que debe de ser, como dijo nuestro Señor Jesús, Mateo capítulo 6, versículo 10, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y recuerde como lo dijo Samuel Rodríguez, la solución no está en la Casa Blanca, no está ni en el burrito demócrata, ni en el elefante republicano, sino en el Cordero de nuestro Dios, en el teócrata, no demócrata, no republicano, sino teócrata. Y queremos que ese Dios tome el control a través de este presidente, para que Dios sea votando a ese presidente, para que sea el presidente de nuestro país. Así que, como cristianos, te invito para que votes. Un voto hará la diferencia. Tú dirás, mi voto no va a contar. Sí va a contar. Tú quieres ver algo diferente, tienes que votar por lo que tú realmente crees como cristiano. Y un voto va a hacer la diferencia. Y quiero que escuche esto de lo que yo le voy a mencionar. Fíjese nomás la importancia de un voto. En primer lugar, en el año 1645, un voto le dio a Oliverio Cromwell el control de Inglaterra. Imagínense, un solo voto. En el año 1649, el voto hizo que Carlos I de Inglaterra fuera ejecutado. Un solo voto. En el año 1776, un voto le dio a Estados Unidos el inglés como su idioma, en vez de ser alemán. Fíjese, un solo voto. En el año 1839, un voto eligió a Marcus Morton, gobernador de Massachusetts. También en el año 1845, un voto hizo a Texas parte de la Unión Estadounidense. Un solo voto. En el año 1868, un voto salvó al presidente Andrew Jackson de un proceso de destitución. En el año 1875, un voto cambió a Francia de una monarquía a una república. En 1876, un voto le dio a Rutherford B. Hayes la presidencia de los Estados Unidos. En el año 1923, un voto le dio a Adolfo Hitler el control del partido nazi. Imagínense qué tanta importancia no tiene un voto. Y en el año 1941, un voto salvó al reclutamiento obligatorio, o sea, 12 semanas apenas antes de Pearl Harbor. Imagínense. Así que un voto hace una gran diferencia. Yo quiero invitarte para que tú puedas votar por aquellos principios bíblicos de la palabra de nuestro Dios. Ahora, ¿qué puedes hacer tú como cristiano y como ciudadano
de este país. En primer lugar, orar por los candidatos de las elecciones. En segundo lugar, que sea Dios quien elija el que Él desea, porque Él quita y pone reyes. Tercer lugar, orar para elegir al candidato que honre a Dios y su palabra. Por eso es importante conocer los candidatos y conocer lo que ellos creen. En cuarto lugar, orar para que los que puedan votar vayan a votar, salgan a votar. Así que yo creo que es una oportunidad para promover, proteger y preservar un buen gobierno. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Te invito para que puedas hacerle like a nuestro canal, que puedas compartir este video con tus amigos en las redes sociales, con tu familia también. Dios te bendiga. Bendiciones.